Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias 7. Hoy es martes 11 de abril y como siempre tenemos lo más importante del acontecer nacional e internacional. Nuestras noticias son interpretadas por nuestro compañero Edison Velázquez, a quien también le saludamos a esta hora de la mañana. Le contamos que el Consejo Nacional Electoral culminó con la audiencia pública de escrutinio con la aprobación de los informes de las delegaciones provinciales y las circunscripciones del exterior. En esta audiencia se denegó un reclamo administrativo presentado por la Alianza Creo Suma. Con eso iniciamos. Conforme a la ley, el CNE culminó con el análisis y aprobación de los escrutinios de las 24 juntas provinciales electorales y del exterior, con lo que ahora solo resta aguardar si tras la notificación a los contendientes se presentan recursos. La notificación se hará hoy mismo para que en este caso las dos organizaciones políticas puedan presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales. Durante esta audiencia, el Pleno del CNE también brindó una contestación jurídico-técnica a una reclamación administrativa presentada por Suma Creo. En esta se planteaban supuestas irregularidades: reducción de votos blancos en la segunda vuelta, ausencia de firmas en 1.718 actas, diferencia entre sufragantes y votos y la caída de la página web por 18 minutos. Todas estas fueron absueltas. Que la votación en blanco en los casos de segunda vuelta, inclusive de otros procesos electorales, oscilan entre el 1%. Pudimos comprobar que el 100% de esas actas tienen la firma de presidente y de secretario. 1.007 actas de estas 1.178 tienen la firma de los delegados de la Alianza Creo Suma. Por esto se negó la reclamación ante el pedido del delegado de Creo Suma de tiempo para responder este informe. Se nos dé la misma oportunidad de dar respuesta a los argumentos que usted ha propuesto el día de hoy institucionalmente. Decir que necesita un plazo adicional para contestar lo que técnicamente y jurídicamente contesta a una petición inicial planteada por la Alianza Creo Suma, me parece que carece de toda lógica. Se aclaró que producto de las reclamaciones iniciales ya se han recontado miles de votos. Que hasta este momento se han recontado un total de 296.340 votos. Frente a esto, el delegado de Alianza País criticó que la candidatura de Lazo, sin presentar argumentos o probar sus acusaciones, alteren la paz social. Recién ahora presentan unos datos muy malos y sin embargo desde el principio, a partir de esa monstruosidad estadística de ese datos, a partir de ahí incidentaron y llamaron a la gente a las calles y están manejando con agresividad. Complementó el consejero Paul Salazar, quien rechazó que se vincule la independencia del CNE con la ideología de sus miembros. Ya dejemos el discurso, dejemos calentar las calles, porque al final del día todos somos ecuatorianos. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, estamos en la obligación moral e histórica de demostrar con hechos, no con discurso. Así, prácticamente el cierre del proceso postelectoral está en manos de los potenciales recursos que puedan presentar las organizaciones políticas. César García, Ecuador TV. El artículo 138 del Código de la Democracia establece las causales que permitirían un eventual reconteo de votos. Con esta normativa se despeja que la solicitud de la Alianza Creo Suma de abrir la totalidad de las urnas no se puede realizar sin un sustento. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral describe en qué casos, según el artículo 138 del Código de la Democracia, se puede ordenar un reconteo de votos. La primera, por inconsistencia numérica, debidamente justificada. La segunda, cuando faltare la firma del presidente o secretario de la Junta Receptora del voto. Y la tercera, cuando se presente un acta de conocimiento público y esta no coincida con el acta de escrutinio subida a nuestra página web. Si la impugnación de un acta no se encuentra sustentada dentro de estos tres casos, no se puede dar paso a la apertura de una urna, ni menos de su totalidad. No existe en ninguna parte de la normativa, ni legal ni constitucional, que por alguna sospecha, duda o inconformidad de algún actor político se deba aleatoriamente abrir alguna junta receptora del voto, juntas receptoras del voto o la totalidad. En este momento, tras la debida notificación de la culminación de los escrutinios a las organizaciones políticas, lo que está expedito es la aplicación de recursos. En función de ello, pues lo que hicimos hoy es proclamar estos resultados y estaremos a la espera también de conocer si es que las organizaciones políticas no interponen ningún recurso por la vía administrativa ante nosotros como Consejo o por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dentro de 48 horas contadas desde este lunes, estas posibilidades están disponibles y de acuerdo a cada caso también corresponden plazos específicos. La noche del 2 de abril hubieron ya una serie de objeciones
instrucciones administrativas dadas por las organizaciones políticas que hicieron que se abran más de 839 urnas. Ahí ya, durante la audiencia pública de escrutinio, ahí ya se dieron objeciones administrativas. Lo que se dio paso ahora fueron nuevas reclamaciones. De esta manera se cumple lo que se establece en derecho público, en donde solo es posible realizar lo que está escrito en la ley y no lo que corresponda al anhelo particular, en este caso de la organización política que resultó perdedora en la segunda vuelta. César García, Ecuador TV. Y expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral aseguran que el reconteo voto a voto pedido por el movimiento Creo no es posible por cuanto la ley no lo permite. Según dirigentes del movimiento Creo, existiría inconsistencias en varias actas, razón por la cual exigen el reconteo voto a voto. Sin embargo, este proceso no sería viable. Expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral dan sus razones basándose en el Código de la Democracia y también en su experiencia profesional. Por ejemplo, Medardo Lea señala que al realizar una impugnación es necesario primero basarse en el principio de la legalidad del proceso de escrutinio. Respecto formal, no se puede hacer un reconteo total, a menos que se justifique que existen determinadas actas que no coinciden con los datos preliminares que constan a lo mejor en las copias proporcionadas por los miembros de las juntas receptoras de voto a los delegados de los partidos. De acuerdo a Leas, quien es integrante del colectivo de oposición Cauce Democrático, no se podría pedir un reconteo de votos si no existen las debidas pruebas, ya que así lo exige la ley. Y solo procede el conteo de votos cuando no existe un acta o cuando el acta no está firmada por el presidente o el secretario, o son tan absurdamente inconsistentes los datos que obligan a un reconteo. Criterio compartido por Nicanor Moscoso, también expresidente del TCE, quien señala que el candidato perdedor puede impugnar las actas que tengan inconsistencias, pero debe hacerlo con pruebas irrefutables. Pero no puedo ir a decir, yo impugno todo el resultado, porque quiero, o sea, no. Tiene que presentar las pruebas. Moscoso también critica la exigencia de Creo. En ninguna parte del mundo se ha contado el 100% de los votos. De igual forma, basándose en el Código de la Democracia, el analista político Javier Zabalaegas señala que las impugnaciones deben hacerse tras el contraste entre la copia de las actas que tienen los delegados de cada movimiento con las del CNE. Zabalaegas aclara que se debe realizar este paso solo de los documentos impugnados, más no de todo el proceso. El voto a voto no está permitido por la ley. Lo máximo que establece la ley es un reconteo de hasta el 30% de actas. 30% de actas implican 12.000, 13.000 actas. Para Jorge Acosta, también expresidente del TCE, ese pedido no es factible. O sea que si es que no acepta, no termina nunca el proceso. Esto ya, al tema del capricho o de la duda sistemática, no llega ningún proceso electoral. Ivana Paredes, Ecuador TV. El ex postulante a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, insiste en desconocer los resultados oficiales que emitió el Consejo Nacional Electoral, que dio por ganador a Lenín Moreno. Lasso se aferra a las cifras no oficiales del exit poll de Cedatos, cuando meses atrás no daba validez a este tipo de información. Es el programa Castigo Divino del pasado 24 de enero. El entonces presidenciable Guillermo Lasso se refirió a las encuestas, especialmente a la que realizó la empresa Market de Blasco Peña Herrera Solá. Dicho estudio lo ubicó en tercer lugar de la intención de voto para las elecciones del 19 de febrero. Por eso, tras cuestionar la credibilidad de Market, Lasso habló del real significado y la importancia de una encuesta electoral a su parecer. Obviamente, en ese caso el valor de un número es para definir una estrategia, no para convencerte a ti de que yo gano en una encuesta. Y aseguró que por este motivo a él no le preocupaba lo que decían las encuestas, ya que para ganar la presidencia lo que se necesita son los votos. Las elecciones no se ganan con una encuesta, se gana con el voto de todos los que están aquí, muchos más ecuatorianos, en las urnas. El resto es puro cuento. Sin embargo, Lasso esta premisa no lo utilizó en la segunda vuelta, pues usó el exit poll de Cedatos para declararse ganador. Ese día dijo que era el presidente de la República solo con los datos de dicha encuestadora. Nunca lo hizo basándose con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, a los que en cambio desconoce, insistiendo en un supuesto fraude. Por ello también ha exteriorizado cajas con las actas que supuestamente confirmarían su denuncia. No obstante, el mismo día de la presentación se evidenció que muchos de esos cartones estaban vacíos. Un tema que también llama la atención por las declaraciones de Lasso en el programa que se transmite por internet es la apertura que dice tener ante las preguntas de los periodistas. Me gusta el fair play. El fair play, contestar en tiempo real, en el mismo momento, y nunca he condicionado una entrevista. Un fair play que en la práctica no se ha podido evidenciar, pues no ha contestado las preguntas de periodistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, el de la reportera argentina de Página 12, Citia García. Venga, ayúdeme, quiero preguntarle, contésteme.
Alex Llanos, Ecuador TV. Ciudadanos cuestionan la forma como protestan los militantes y simpatizantes del movimiento Creo. Critican además los discursos del ex aspirante a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez. Las protestas de Creo cumplieron ya 8 días. Partidarios de Guillermo Lasso y Andrés Páez quienes no aceptan los resultados del Consejo Nacional Electoral. Lo que preocupa a la ciudadanía es la forma en la que simpatizantes y militantes de Creo han escogido para manifestarse, pues en varios discursos se insta a la violencia. Por ejemplo, Andrés Páez señaló: no nos hemos movido y nadie nos moverá, y tenemos una consigna clara y categórica: patria o tumba, de aquí nos sacan muertos. A esta declaración se suman otros llamados a protestar con el afán de intimidar al pueblo, como el de este grupo de indígenas. Estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes allá en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos. O pronunciamientos como el del exalcalde de Baños. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Declaraciones que generan preocupación entre los ecuatorianos. Dicen que sobre todo debe primar el diálogo. Violencia con violencia no está bien, porque así no se puede ni trabajar. Venir a tratar de armar una guerra aquí adentro por un conflicto político en el cual es bastante claro lo que está pasando, pienso que no tiene mucho sentido. Para el analista político Fernando Casado, los actores de oposición intentan conformar un escenario de confrontación. Querían crear una zozobra, una inestabilidad social que les diera a ellos la oportunidad de lograr revertir el resultado, si no en las urnas, al menos en las calles. Violencia que generará consecuencias, añade el analista David Chávez. La posibilidad de convertirnos en Venezuela no viene del lado del gobierno, es posible que del lado de la oposición venga la posibilidad de hacer eso. Discursos que incitan a la violencia también han sido emitidos por el político Fernando Valda, afín a los ex candidatos de Creo. Olga Velasco, Ecuador TV. Los negocios aledaños al Consejo Nacional Electoral se han visto afectados por las protestas que se concentran en la zona. Así lo detallan varios comerciantes quienes piden que se normalicen las actividades. Alex Chicaiza es comerciante. Su negocio está ubicado en la avenida Portugal, en el norte de Quito. Manifiesta que sus ventas disminuyeron en un 15% desde que iniciaron las manifestaciones en los exteriores del CNE, debido al cierre de las vías. Esto ya hace 8 días. Crea incomodidad para todos, creo yo. Se desvían mucho los carros, hay más congestión aquí. Maribel Caizapasto es administradora de este local de suplementos para impresoras. Dice que además de estar perjudicada en el tiempo para llegar a su hogar, se ven afectados los ingresos económicos. Asegura que las ventas han disminuido en un 50%. Nos perjudica a nosotros, que estamos a diario, nosotros trabajamos esto a diario. Tenemos que abrir un local para poder ganar, si no, no podemos trabajar así. El cierre de las vías desde hace más de una semana también afectó a quienes se movilizan por la zona. Indican que las rutas del transporte público que utilizan fueron cambiadas, lo que impide llegar pronto al trabajo o a sus lugares de destino. Es muy incómodo porque nos toca tomar otros rumbos, coger otros buses y no hay paso por aquí, entonces hay incomodidad demasiado. Ya que se acabe todo esto, pero aquí estemos libres de todo para caminar bien, llegar bien al trabajo. La ciudadanía tiene que trabajar, tiene que estudiar, todos tenemos necesidades. Opinión similar tienen quienes se movilizan en motos y autos. Dejar ya en paz todo y hay que trabajar y seguir para adelante. Ya declararon algo, pues yo creo que ya es hora, ¿no? Todos coinciden en que el país debe retomar la normalidad para trabajar en pro del desarrollo de toda la ciudadanía. Olga Velasco, Ecuador TV. Y a puertas del feriado, los operadores de turismo piden no afectar al sector con protestas violentas. Hacen un llamado a la tranquilidad y ofrecen alternativas para conmemorar la Semana Santa en Quito. Las manifestaciones violentas destruyen la imagen del país a nivel internacional, con lo cual se afecta al sector turístico, asegura Cristina Carrasco, representante de Quito Tourbus. El tema turístico es un tema muy sensible, ¿no? Al primer instante que haya alguna alerta o alguna llamada de emergencia, el turismo decae, las alarmas se prenden en las embajadas. Por eso el llamado a los actores políticos a buscar vías pacíficas para expresarse y permitir que el feriado que está por venir se desarrolle con normalidad. Mantengamos la paz y la tranquilidad en esta semana porque el turismo es uno de los ejes más importantes incluso para la economía del país. Desde la Cámara de Turismo de Pichincha el mensaje es similar. Creo que todo el sector productivo y toda la ciudadanía espera que se vaya subsanando. Hemos hecho invocaciones a mantener siempre el orden, la paz, la tranquilidad.
más aún cuando Quito es uno de los destinos más visitados durante esta época por sus tradiciones religiosas únicas. Las alternativas son variadas, como la oferta de Quito City Tour. El primero es el miércoles 12 de abril con el arrastre de caudas. Después tenemos el jueves con el Tour de las Luces, el viernes con la procesión Jesús del Gran Poder, el sábado con el Sábado de Gloria y en la tarde tenemos tours en donde vamos a poder degustar de la fanesca. O los recorridos en el Quito Tour Bus, que también permitirán conocer más de cerca las tradiciones de Semana Santa. Vamos a visitar los principales atractivos como la Basílica, la Compañía, la Plaza Grande, el Panecillo, y luego de este circuito vamos a tener la oportunidad de bajarnos y visitar junto a un personaje de Quito Eterno. Vamos a ir acompañados de ellos por las calles de Quito y nos van a ir contando estos secretos que están atrás de la Semana Santa. Cada feriado representa el movimiento del sector turístico, desde hoteles, restaurantes, guías y una gran variedad de servicios que esperan no verse afectados por expresiones violentas. Sofía Montoya, Ecuador TV. 6 de la mañana, 47 minutos. Mientras tanto, el periodista Andrés Carrión reconoció que trabajó por la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Aseguró que el haber informado al país que Lenín Moreno había ganado las elecciones fue la peor noticia que ha dado en un proceso de sufragio. Al día siguiente de la segunda vuelta electoral, en el programa El Castigo Divino del periodista opositor Luis Eduardo Vivanco, Andrés Carrión declaró que él, como periodista, se la jugó por el ex candidato a la presidencia, el banquero Guillermo Lasso. O sea, dejarle ganar, pero ya a los 15 días le hacíamos oposición. En este mismo espacio, Carrión, quien conduce un espacio de opinión en Teleamazonas, aseguró que el haber informado los resultados del Consejo Nacional Electoral es la peor noticia que pudo haber dado en un día de elecciones. Sentí un frío que me cubrió todo el cuerpo. Y yo sentí esa misma sensación con Lasso al otro lado. Y pone en tela de duda el trabajo del CNE, al asegurar que Sedatos no pudo haberse equivocado en su trabajo. Sedatos había tenido un éxito el 19 de febrero. Días atrás, el portal Datos Certeros señaló que el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, habría pagado aproximadamente $100.000 por los servicios de Andrés Carrión. Esto entre septiembre de 2013 y enero de 2016. Otro canal que dio ganador a Lasso basándose en el exipol de Sedatos fue Coavisa. Dicho medio asegura que el día de las elecciones se aclaró que se trataban de datos extraoficiales. Sin embargo, fue en la misma transmisión que los presentadores aseguraban que la información de Sedatos era 100% confiable. Proceso técnicamente realizado por la primera vuelta, comprobamos que la encuesta de Exit Poll de Sedatos coincidió prácticamente con los resultados oficiales. Esto contrasta con lo dicho por el propio presidente de la encuestadora, Ángel Polibio Córdoba, quien el viernes pasado aceptó que sí se pudo cometer un error en el Exit Poll. El error mínimo, que a lo mejor sí se cometió. Otro de los periodistas que proclamó a Guillermo Lasso como presidente electo, tomando como fuente a 3 encuestadoras, fue Rafael Cuesta, quien se desempeñaba como vicepresidente de Noticias de Canal 1. Tenemos nuevo presidente electo de la República del Ecuador y ese presidente electo es Guillermo Lasso Mendoza. Sin embargo, ante la aclaración de Santiago Nieto de Informe Confidencial de no haber realizado ningún exipol, Cuesta responsabilizó del error al departamento de gráfica del canal. Se mantuvo en la pantalla las palabras exipol, no debiendo hacerlo. El domingo 2 de abril, esta estación televisiva rotuló a Guillermo Lasso como presidente del Ecuador en su discurso en el que se autoproclamó ganador de las elecciones. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Y la Fiscalía continúa su investigación sobre la presunta defraudación a la fe pública por la encuestadora Sedatos. Este fin de semana se realizaron algunas diligencias dentro del proceso. Tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado en contra de la empresa Sedatos, el viernes anterior se allanaron las oficinas de la encuestadora en el norte de Quito. Cerca de 4 horas duró la diligencia judicial, liderada por la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, Cecilia Garzón. Se investiga el presunto delito de asociación ilícita o alteración de documento privado. Según fotografías y la providencia publicadas por el portal Datos Certero, en esta acción judicial se incautaron evidencias documentales físicas y digitales, que al momento están siendo procesadas por las autoridades respectivas como parte de la indagación. En las imágenes se observan carpetas de información de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil y Sedatos, cuyo propietario es Ángel Polibio Córdoba. Además, 2 personas fueron detenidas, supuestamente al intentar huir en un vehículo con expedientes de la empresa.
Tras la audiencia de flagrancia quedaron en libertad este sábado. La legisladora Alvarado interpuso la querella en base a prueba documental filtrada por un empleado de la compañía, en la que develaba una alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. En otro video que circuló en redes sociales se develaría que el miércoles anterior a la segunda vuelta, Sedatos habría recibido un pago por parte de Ibercostas por más de $200.000. Esto supuestamente por resultados favorables en el exit poll. Este caso se encuentra en la Fiscalía en la etapa de indagación previa. Olga Velasco, Ecuador TV. En otro tema, Jorge Glass y Carlos Bernal continuarán al frente del Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Así lo anunció el presidente electo Lenín Moreno, quien destacó la labor ejecutada desde este organismo a un año del sismo. Lenín Moreno está consciente de que la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto es una tarea que no puede ser postergada. En tal virtud anunció la primera decisión de su gobierno en calidad de presidente electo del Ecuador. Es por eso que les he pedido hoy por la mañana, tanto Jorge cuanto Carlos, que por favor continúen en la actividad. Vuelven a gozar no de mi aquiescencia, sino de la aquiescencia del pueblo manabita y del pueblo ecuatoriano, que es lo más importante. Mediante decreto ejecutivo número 1004, suscrito el 26 de abril del 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, creó el Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, que en un inicio lo lideró Jorge Glass Espinel y posteriormente Carlos Bernal. Con el único objetivo de estar justamente aquí, desde territorio, trabajando para la gente y con la gente. Y lo que pasa hoy en Manabí, lo que pasa hoy en Esmeraldas, ha sido producto de ya casi un año de trabajo arduo, incansable, sin fines de semana, sin feriados, precisamente porque sabemos que la realidad y la situación así lo amerita. Este ente estratégico enfocó su accionar en 3 ejes: atención de las emergencias, planes de reactivación productiva y reconstrucción de infraestructura. En este último eje se invirtieron cerca de $1.700 millones y adicionalmente se destinaron 505 millones en la construcción de 45.400 viviendas. En 82 días logramos que casi 60.000 chicos regresen a clases en escuelas nuevas. Se crearon 14.500 registros de contribuyentes nuevos. Gente que recibió un microcrédito o que decidió emprender después del terremoto. La meta de las autoridades ahora es apuntar el crecimiento productivo de Manabí y Esmeraldas a través del desarrollo agroindustrial. Y en eso Manabí tendrá mucho que decir y será uno de los protagonistas principales. César Eduarte, Ecuador TV. Varios movimientos sociales del país respaldan al presidente electo Lenín Moreno al tiempo de solicitar a los actores políticos de la alianza Creo Suma respetar la voluntad popular. Son representantes de varios colectivos y movimientos sociales que se han declarado en asamblea permanente para vigilar que los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como ganador a Lenín Moreno y Jorge Glass sean respetados. Ya no le mienta a su gente, señor Lasso. Usted simplemente tiene que reconocer que perdió y el pueblo ecuatoriano le castigó. Piden a los actores políticos de la alianza Creo Suma aceptar la voluntad popular y evitar actos violentos que afecten al país. Esto se ha ganado en democracia, se ha ganado en mayoría. Y en democracia hay que saber perder con dignidad, señor Lasso. Los grupos sociales además piden que se detenga el llamado de la oposición a otros sectores para irrespetar la democracia. Que se deje de generar violencia en el país, de que se esté incentivando a la sublevación o a subvertir el orden al ejército, a las Fuerzas Armadas. Al tiempo de anunciar que de mantenerse los actos violentos, se analizará la posibilidad de realizar una convocatoria popular para respaldar al presidente electo. De continuar este tipo de agresión de parte de la derecha ecuatoriana para analizar si hacemos una movilización nacional. Puede ser concentrada en Quito o en cada una de las provincias del país. Una vez que el CNE cumpla, digamos, con toda su tarea, esperamos que todo vuelva a la calma. Y los incitadores al odio, que ellos vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar. También conformarán una comisión para que dé seguimiento a la investigación que la Fiscalía impulsa en contra de la empresa Sedatos. Porque se ha atentado contra la fe pública, se ha mentido a los ecuatorianos y esto podía haber conllevado
a una convulsión en el país. Carlos Flores, Ecuador TV. Revisamos otros temas de su interés. El presidente de la República, Rafael Correa, compartió un almuerzo con docentes nacionales como un homenaje por el Día del Maestro a celebrarse el 13 de abril. El mandatario presidió el cambio de guardia habitual de todos los lunes, donde hubo varios ciudadanos como invitados especiales, entre ellos Connie Jiménez, actual Miss Ecuador. Pasadas las 13 horas, ingresaron a Palacio los representantes de la Red de Maestros, organización con la cual el presidente compartió un almuerzo. En homenaje, en este mes, ustedes saben, celebramos el Día del Maestro, entonces estamos acudiendo toda la dirigencia en pleno del país, justamente a celebrar conjuntamente con el señor presidente el Día del Maestro. Quien también asistió fue el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, quien dio a conocer la evaluación de los daños que ha causado el invierno en los establecimientos educativos de la provincia de Manabí. Ahora tenemos algunos establecimientos, alrededor de 30 en Manabí, que presentan problemas de inundación complejos. Ventajosamente, de las unidades nuevas del siglo XXI solo tenemos una que ha tenido un problema de inundación. El jefe de Estado dio la bienvenida a los docentes en el salón de banquetes. A defender esa educación pública como lo han hecho hasta ahora. Felicitaciones, salud, bienvenidas y bienvenidos. Y recordó el avance en materia de derechos que se ha establecido durante estos 10 años para beneficio de los profesores. La educación era la cenicienta de las finanzas públicas, hoy es la reina de esas finanzas públicas. Y aunque se ha hecho mucho, falta mucho más por hacer. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Atención a las noticias internacionales. Le contamos de inmediato que en Estados Unidos un tiroteo en la ciudad de San Bernardino, California, dejó 2 personas muertas y 2 jóvenes heridos en una escuela primaria, en un caso que las autoridades investigan como homicidio y suicidio. La policía confirmó que las víctimas son una maestra y el agresor con el que mantenía una relación. Este es el segundo ataque en la localidad de San Bernardino en los últimos años. En 2015, una pareja seguidora del autoproclamado Estado Islámico abrió fuego en una fiesta y mató a 14 personas. Y en medio de protestas se realizó la cumbre de los 7 países más industrializados del mundo en Lucca, Italia. Miles de personas y activistas salieron a las calles y luego de 3 horas de marcha pacífica fueron reprimidos con petardos, balas de goma y proyectiles. La protesta era contra el capitalismo, la guerra y los gastos militares que analizaban los representantes del denominado G7, cuyo eje central fue la situación en Siria. La ciudadanía rechaza el recorte del presupuesto de sus países en temas sociales para destinarlo a la guerra en Oriente Medio. Y en otro punto del planeta, la violencia no cesa en México, donde la policía encontró 8 cadáveres dentro de una camioneta abandonada en una carretera en el estado de Guerrero, al sur del país. Funcionarios del orden público indicaron que al parecer las víctimas fueron amordazadas para luego ser asesinadas. Los cadáveres fueron descubiertos cerca de un cuartel policial. Esta zona ha sido escenario en los últimos meses de enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico. Y una nueva jornada de protestas se registró en el continente americano, en el Congreso de Paraguay, por el rechazo a la enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial. Los disturbios terminaron con el incendio de algunas oficinas del edificio legislativo. La policía detuvo a 200 personas. Los enfrentamientos dejaron una docena de heridos. El oficialismo, por su parte, asegura que el proceso que se realiza es legal. La entrada del recinto, que antes contaba con... La activista pakistaní Malala Yousafzai fue designada por las Naciones Unidas como la nueva mensajera de la paz, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la cumbre del ALBA en Cuba, donde habló sobre la violencia que vive su país por parte de la oposición. Aquí un resumen de noticias internacionales. La activista pakistaní y Nobel de la Paz Malala Yousafzai fue designada por las Naciones Unidas como la nueva mensajera de paz por su trabajo a favor de la educación de las niñas en el mundo. Malala Yousafzai sobrevivió en 2012 a un atentado de los talibanes que la dispararon por viajar a una escuela para estudiar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, para buscar apoyo ante la injerencia de Estados Unidos y las violentas protestas por parte de la oposición que se registran a diario en Caracas. Egipto despidió este lunes a los muertos de los atentados terroristas que golpearon el domingo 2 iglesias cristianas en las ciudades de Tanta y Alejandría, que dejó 45 muertos y más de 100 heridos. Además, el estado de emergencia entró en vigor y durará 3 meses.
3 arroyos se desbordaron en el departamento de Itapúa, en Paraguay, debido a las intensas lluvias, lo que provocó la ruptura de la represa San Benito, arrasando con todo su paso. La fuerza del agua formó una zanja de más de 70 metros de ancho. Cientos de personas que viven en los alrededores fueron evacuados. La empresa United Airlines es motivo de críticas tras un confuso episodio ocurrido en el aeropuerto de Chicago, en Kentucky. Tras reportarse que la aerolínea había sobrevendido los pasajes, se pidió que 4 personas fueran retiradas. Uno de ellos se mostró molesto y no quiso abandonar el avión, argumentando que era médico y tenía pacientes que atender con carácter urgente. Varios hombres de seguridad lo sacaron a la fuerza e incluso lo arrastraron ante su negativa. Fanny Lara, Ecuador TV. 7:01, 1 hora menos en territorio insular. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal construirá pensamiento crítico. Le invito a seguir en nuestra sintonía. Este es su canal público. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo, que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo? Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. Martes 11 de abril y su revista familiar Café TV se traslada hacia Rocafuerte. Tendremos música, gastronomía y un excelente café. 8:30 de la mañana por Ecuador TV. Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, Esto no es un zoológico, es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales. De lunes a viernes a las 20 horas. Por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos iremos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. De un atardecer, el río que refresca mi ser, la montaña que se vive dentro, hacen más rico a Manabí. Sal preta y el mar para contemplarlo, y el más fino aroma del cacao, un burrincho bien amorfinero, hacen más rico a Manabí. Los poemas que yo canto son de mantequilla blanca, al son de la caña, al son de la brisa, en las noches de luciérnagas mágicas y de las mariposas al sol de la mañana. Seguimos unidos, un año después. Ecuador TV, somos Manabí.
Bienvenidos amigos televidentes, 11 de abril del 2017, día martes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. El día de hoy estaremos con Adrián Bonilla, experta en temas internacionales, con quien vamos a hablar sobre el tema geopolítico, el ataque de Estados Unidos, el bombardeo de Estados Unidos en Siria y también los movimientos que se están dando por parte de Corea del Norte y también Estados Unidos. Bueno, le doy la bienvenida a Adrián Bonilla y por cierto, en el segundo bloque tendremos a Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con quien vamos a hablar sobre qué pasa una vez que se ya notificaron oficialmente los resultados, una vez que las juntas provinciales contaron o el recuento del 100% de las actas y de los votos incluso, y de aquí entra un proceso de impugnaciones que más o menos en un tiempo máximo de 20 días se debería estar evacuando. Y ahora de noche, pulso político, por cierto. Adrián Bonilla, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Bueno, la geopolítica también está intensa. Parecería que en el mundo no sabemos vivir con tranquilidad y que necesitamos ciertas emociones. Estados Unidos bombardea Siria, Corea del Norte hace sus prácticas como advertencia, Estados Unidos manda sus portaaviones. Comencemos. Este tema de Siria, este movimiento que ha hecho Estados Unidos con el bombardeo, ¿cómo mueve el tablero de la geopolítica y las acciones y reacciones, considerando que Rusia ya advirtió? Es interesante porque el bombardeo a Siria se da durante la visita del presidente chino a los Estados Unidos. Es en un momento en donde se estaban desarrollando las conversaciones entre los jefes de Estado de los dos países, en donde se da la orden de bombardear Siria. Es un bombardeo que no se corresponde con las declaraciones previas y en campañas del presidente Trump, que siempre había creído que la intervención de los Estados Unidos en Siria era costosa e inconveniente. Entonces, creo que debemos tal vez explorar causas domésticas de la propia política estadounidense e internacionales para explicar esta conducta. Primero, en términos domésticos, el bombardeo a Siria permite que recupere la popularidad de la Casa Presidencial en los Estados Unidos, que estaba muy, pero muy baja prácticamente desde inicios del mandato, y da al pueblo estadounidense que votó por los republicanos, que es conservador y que siempre ha apoyado los movimientos bélicos, un momento de confianza en el presidente de la República que le permite seguir con su agenda doméstica. En términos internacionales es claramente una provocación, sobre todo a Rusia, porque es evidente el apoyo de Rusia al gobierno de Assad en Siria, tanto militar cuanto económicamente. ¿Cuál puede ser la respuesta rusa? Por el momento ha sido de prudencia, pero claramente fue un desafío a Rusia que en términos domésticos estadounidenses le permiten a Trump limpiar aquellos antecedentes que vinculaban su campaña a hackeos que venían desde Rusia a las cuentas de Hillary Clinton y del Comité Nacional Demócrata. Pero en ese sentido sería entonces un acto distractor que me parecía demasiado exagerado para generar una extracción de esa naturaleza, considerando que Rusia ya también advirtió y dice, si hay una segunda intervención nos veremos obligados a intervenir. ¿Cuál sería la connotación de esa intervención? Bueno, lo que abre esto es una posibilidad de conversaciones desde posiciones de fuerza entre Rusia y los Estados Unidos. No olvidemos que en esta semana está visitando Rusia al secretario de Estado, el canciller estadounidense Tillerson, y se va a entrevistar con su contraparte rusa y probablemente con el presidente Putin. Están puestas las cartas sobre la mesa y esto permite, desde la lógica de Trump, que siempre es una lógica de presión, abrir posibilidades de negociación con Rusia, puesto que la visión que tenía Trump es que el presidente Obama, quien le antecedió, fue demasiado suave con todas las contrapartes con las que había agendas de alguna manera contrapuestas, sobre todo China y Rusia. Entonces el mensaje a Rusia es en realidad un mensaje a los votantes estadounidenses: los Estados Unidos no son aliados de Rusia. Ahora, tú mencionaste, Adrián, un tema importante. Esto se da mientras el presidente chino estaba en Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción de China? La reacción de China frente a Siria es el silencio.
Los temas que se discutieron o que han sido públicos en la discusión entre Trump y el presidente Xi han sido los temas de Corea del Norte, los temas del Mar del Sur de la China y temas de carácter comercial. Recordemos también que la campaña electoral en los Estados Unidos nos mostró un candidato republicano profundamente agresivo contra China, planteando que la relación comercial con China era desventajosa para los Estados Unidos, que los Estados Unidos tenían toda la necesidad de imponer tarifas comerciales, barreras arancelarias a los productos chinos, que los chinos hacían dumping con sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, los temas con China son para China profundamente importantes y para los Estados Unidos comerciales, y estos mandan el resto de la agenda. Y en temas de seguridad, sí, cómo neutralizar, controlar, vigilar el armamento nuclear de Corea del Norte y sus eventuales movimientos agresivos. Ahora, sigamos con Siria para después pasar al tema Corea del Norte. ¿Qué representa Siria en el mapa de la geopolítica? Es un lugar estratégico geográficamente. Siria no tiene grandes recursos petroleros, tiene algunos pozos, pero la explotación petrolera de Siria, por ejemplo, es aún menor que la del Ecuador. La del Ecuador no es mala, por cierto, pero Siria no tiene grandes recursos petroleros. Sí es un espacio geográfico que podría alojar oleoductos que saquen el petróleo del Golfo Pérsico y de la península arábica sin pasar por el canal de Suez y de esta manera abaratar los costos del transporte y del abastecimiento a Europa. Es estratégicamente importante porque está en el corazón de varios de los conflictos del Medio Oriente. Limita con Israel, limita con Jordania, buena parte de su frontera, la más larga, es con Irak, y ahí está operando el Estado Islámico, y otra frontera muy larga es con Turquía. Entonces, geográficamente, Siria es un punto estratégico, y además es estratégico para Rusia, sobre todo es estratégico para Rusia, porque Siria aloja el único puerto en el Mediterráneo que Rusia tiene para su armada militar. O sea, desde ese punto de vista es apetecible para los sectores. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de los países aliados? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que la Unión Europea, la OTAN por supuesto, y dentro de la Unión Europea sobre todo Francia y Alemania han tenido una posición de solidaridad con los Estados Unidos en este ataque. Siempre los Estados Unidos cuentan con el apoyo del Reino Unido y de Israel, y ahora no extraño dado el carácter del conflicto, pero lo que es inusual es que después de un año de tensiones entre Ankara y Washington, entre Turquía y los Estados Unidos, el gobierno turco también apoyó el ataque de los Estados Unidos. Esto significa que en términos políticos, algunos de los aliados en disputa, por ejemplo Turquía, se pronunciaron a favor del ataque, y deja la situación para Rusia y para el régimen de Siria en estos momentos con la necesidad de reconstruir sus alianzas y su posición política. Naciones Unidas. Naciones Unidas está dividida. En las Naciones Unidas lo relevante es el Consejo de Seguridad, y dentro del Consejo de Seguridad los 5 miembros que tienen capacidad de veto. En Naciones Unidas Rusia está vetando cualquier posibilidad de resolución que signifique una acción hostil contra Siria. China normalmente se abstiene. China ha estado votando junto con Rusia, pero estas últimas conversaciones con los Estados Unidos probablemente van a neutralizar un activismo importante del gigante asiático en el Mediterráneo, que por otra parte no es una zona de interés estratégico. Vamos a Corea del Norte. Corea del Norte siempre será una especie de luz amarilla, es decir, hay que estar alerta. Corea del Norte hizo sus pruebas nucleares como una advertencia, es más, no es que lo hizo como una advertencia, lo dijo que era una advertencia. Estados Unidos reacciona, manda sus portaaviones, hay un movimiento militar, se recalienta la geopolítica, y esto obliga a China que de pronto, por más impases comerciales y de tipo financiero que tenga con Estados Unidos, alinearse con Estados Unidos en estos temas de seguridad. No hay un alineamiento chino con los Estados Unidos, sobre todo no en el este asiático. Son dos potencias que tienen intereses en la región, pero que tienen una agenda diferente. China es un gobierno que ha abastecido, que ha ayudado económicamente, que ha ayudado a resolver varias de las crisis humanitarias y alimentarias
de Corea del Norte, pero el desarrollo de armamento nuclear por parte de Corea del Norte no es una actividad que satisface de todo a China, porque si bien Corea del Norte ha sido su aliado, no es un aliado que responde en forma automática a los dictados de Beijing. En este caso, las conversaciones entre Trump y el presidente Xi han dado como resultado la necesidad de que China active una agenda de conversaciones con el régimen de Corea del Norte. El régimen de Pyongyang teme, y esto desde su fundación hasta el momento, que pueda ser atacado por Corea del Sur y sobre todo por las fuerzas estadounidenses, y desarrolla armamento nuclear como una estrategia disuasiva. Ahora, estrategia disuasiva que es útil para la preservación del régimen norcoreano no lo es para el conjunto de la región, porque las economías más importantes del planeta se están construyendo justamente alrededor de la península de Corea. Estamos con Japón, estamos con Corea del Sur, está Beijing y la parte del este de China. Son la parte más dinámica de la producción y de la economía global en este momento, y probablemente lo van a hacer en el siglo XXI, de tal manera que tener un conflicto estratégico y la posibilidad de una guerra y de una guerra nuclear es realmente importante para todas las partes involucradas. Pero en ese sentido, ¿tú crees que no pase de estos movimientos un poco de querer demostrar fuerza? Porque independientemente de estos movimientos, esto va a tener una incidencia en la economía mundial. Sí, si es que llegamos a un momento de enfrentamiento bélico. La agenda de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur es la desnuclearización de Corea del Norte, y el tema con Corea del Norte es que su percepción de amenaza de algún momento poder ser atacada por parte de estos países no ha desaparecido, y su estrategia nuclear es de disuasión. China es importantísima porque es la potencia más importante en la región y tiene amistad con el régimen de Pyongyang. El tema es que esos temores no van a desaparecer, y el tema es que esos temores con un presidente como Donald Trump tampoco van a desaparecer. Es decir, Donald Trump es incierto el comportamiento de Donald Trump en ese sentido. Entonces, ¿qué prevés? ¿Prevés un nivel de crispación importante sin llegar a unos niveles de enfrentamiento, pero con niveles de crispación que generaría una tensa calma en la geopolítica? Ese es un escenario, el de una tensa calma, es el que tenemos ahora. El otro es que efectivamente el gobierno de China pueda asegurar, junto con el gobierno de Corea del Norte, un momento de ausencia de expansión de la capacidad nuclear de Corea del Norte, con el compromiso de los Estados Unidos y las otras naciones aliadas de no atacar. Una especie de pacto informal que satisfaga las agendas tanto de las potencias aliadas de los Estados Unidos cuanto de China y de Corea del Norte. Estos movimientos de la geopolítica a nivel de Estados Unidos con Siria, los países aliados con Siria, Corea del Norte, Estados Unidos, China, ¿qué incidencia pudiese tener en Latinoamérica? América Latina está lejos de la región. Lo que podría ocurrir en América Latina en algún momento es la reconstrucción de algún tipo de conducta similar a la que hubo en la Guerra Fría, si el ambiente internacional global se calienta. Si nosotros tenemos un enfrentamiento de carácter global entre los Estados Unidos y la Unión y Rusia, o entre los Estados Unidos y China, América Latina probablemente sea controlada, vigilada y de alguna manera subordinada a los intereses de los Estados Unidos. Mientras esto no ocurra, mientras no tengamos una reedición de distinta manera de algo parecido a lo que fue la Guerra Fría, América Latina seguirá gozando de los niveles de autonomía que ha tenido en las últimas 2 décadas. Y ya para terminar, ¿habrá incidencia en el precio del petróleo? Ya hubo incidencia en el precio del petróleo, subió algunos dólares del petróleo la semana pasada, y la tendencia es a estabilizarse hacia arriba, no hacia abajo. Adrián Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa, y esto también nos ayuda también a refrescar el ambiente ecuatoriano. Si bien hay que seguir tratando el tema político, pero ya hay que ir paulatinamente recobrando la normalidad en la vida del país. Venimos de inmediato ya con Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para ver qué nos espera de aquí una vez que se notificaron ya oficialmente los resultados a nivel nacional de las elecciones presidenciales. Se abre un periodo de impugnación
impugnación, había 48 horas para presentar las impugnaciones, hay dos instancias todavía, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, que más o menos tendrán un plazo de 20 días para evacuar todas las impugnaciones, apelaciones, observaciones que se vayan presentando. Venimos de inmediato. ¿Sabías que una mezcla de leche y orina del camello podría poner fin al cáncer? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas invita a los señores reservistas de la provincia de Pichincha a actualizar sus datos por medio de la página web www.dirmov.mil.es o acercándose personalmente al Centro de Movilización Pichincha ubicado en la Avenida Gran Colombia y Briceño, para que puedan participar en el reentrenamiento que se llevará a cabo del 8 al 14 de mayo en la Brigada de Infantería número 13 Pichincha, ubicada en Machachi. Deberás presentar tu cédula de ciudadanía y tu cédula militar. Reservista ecuatoriano, soldado un día, soldado toda la vida. Una descarga de ritmos te acompañará todas las tardes. Nadie nos puede arrebatar. Un amor que no se rinda. Qué días tan bellos, tan... La descarga, de lunes a viernes 18 horas, por Ecuador TV. Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, se encuentra con nosotros para hacer un análisis sobre lo que está pasando con la institucionalidad democrática electoral en el país, y a propósito de que el día de ayer ya se notificó oficialmente a las organizaciones políticas participantes los resultados oficiales, ratificando lo que ya se sabía, es decir, Lenín Moreno ganaría las elecciones de acuerdo a estas notificaciones del Consejo Nacional Electoral, gana las elecciones y sería el presidente electo, y Guillermo Lasso quedaría evidentemente en segundo lugar. Sin embargo, de aquello se abre el proceso de impugnación en dos instancias, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral. Hay 20 días más o menos para realizar y evacuar estas impugnaciones. Pero en medio de esta coyuntura y en medio de estos procesos que lo establece el Código de la Democracia, que lo establece la institucionalidad democrática electoral, tenemos calles que se están recalentando y posiciones antagónicas. En ese sentido, Jorge Acosta, muy buenos días, bienvenido. Y la primera pregunta es, ¿se ha puesto en riesgo la institucionalidad democrática electoral? Sobre todo que hoy se habla de la legitimidad y que en homenaje y por respeto a la legitimidad más allá de la legalidad deberían abrirse todas las urnas. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esto fue motivado por unas culpas de lado y lado, ¿cierto? La primera, por una autoridad que no supo dar mensajes claros y determinantes que insuflen confianza a los ciudadanos ecuatorianos. Hubieron declaraciones del representante legal de la institución muy desafortunadas. Dicho esto, debo manifestar con toda firmeza que yo no he encontrado, aparte de lo dicho, ningún indicio de fraude electoral, que por otra parte es el deporte favorito de nuestros políticos desde que volvimos del régimen al régimen democrático, ¿no es cierto? Todos los que se sienten débiles en un proceso electoral o perdidos luego de este proceso electoral esgrimen, no con frecuencia, sino siempre el tema fraude electoral. Es decir, ese es un comportamiento cultural. El tema es por qué Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, dice categóricamente, no hay nada, no hay algo que me lleve a creer o a concluir que se hubiese presentado un fraude electoral. A eso vamos.
¿Qué ha ocurrido en estas elecciones? Los contendientes han copado con sus representantes el 97%, según declaraciones de ellos mismos, de representaciones en las mesas electorales. Esto usted sabrá que es inédito, porque en el mejor de los casos, esta obligación y a la vez un derecho de los contendientes electorales ha llegado máximo al 13%, en el mejor de los casos. Ahora hubo el 97%. Entiendo que el movimiento, creo, tuvo su propio centro de cómputo. Pero así lo han dicho. ¿No es cierto? Son declaraciones de ellos mismos. Han estado observadores internacionales de los organismos multilaterales, de la OEA, de la UNASUR. Han venido los representantes de las instituciones electorales, etc. Los medios de comunicación han estado encima. Todo el mundo ha estado observando estas elecciones, las más observadas en la historia del Ecuador. ¿Sí? Es decir, no hay posibilidad de que se haya hecho algo a ocultas, ¿no? Esos delegados, ¿qué es lo que hacen? Obtienen las copias de las actas directamente de donde ellas se producen. Es decir, de las mesas. De las mesas electorales. En presencia de los delegados. Donde hay 5 personas, no como decía algún activista político, 5 personas escogidas de entre los adherentes del movimiento Alianza País. No es así. Porque ellos se escogieron, y todo el mundo sabemos, de entre estudiantes universitarios y secundarios, que ya tienen la edad suficiente, para conformar estas mesas, y hubieran 200,000 personas de diversas tendencias y orígenes que estuvieron atendiendo las mesas. Más 2 delegados por cada partido en cada mesa. Imagínense, es imposible convencer a toda esa gente que alteren los números resultantes del evento electoral, ¿no es cierto? Además de eso, los delegados, si no les dan físicamente un acta, toman una foto. Porque todo el mundo tenemos un teléfono, por elemental que sea, que toma fotografías. Es decir, no hay por dónde entrar más votos en favor de una u otra candidatura. Y usted, con esa evidencia, las compara con las actas que se están contabilizando, o las que cuelgan en la página web de la autoridad electoral, y ahí se da cuenta inmediatamente si le cambiaron o no le cambiaron las cifras. Y es por eso que no han habido actas que sustenten las objeciones, que sustenten las reclamaciones. A ver, una prueba de eso sería que las impugnaciones en las juntas provinciales, que sería la primera instancia, así es. No se han presentado, porque, a ver, si yo no presento, quiero hacer todas estas preguntas para que nuestros amigos, la ciudadanía en sí, entienda y comprenda en su real dimensión cuál es la mecánica, la dinámica de estos procesos de impugnación, que es al amparo del Código de la Democracia. No es que a alguien se le ocurre, está escrito. Es decir, las reglas del juego están ahí. A ver, si yo no presento una impugnación en una junta provincial, ¿puedo impugnar en la instancia del Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros los ciudadanos ecuatorianos, especialmente los representantes de los sujetos políticos, tenemos derecho a estar presentes en las mesas donde se producen las actas y también en el escrutinio que se instala en las juntas provinciales electorales desde las 9 de la noche del día de las elecciones, en sesión ininterrumpida, salvo que las circunstancias, lo largo de la jornada haga que se suspenda momentáneamente hasta descansar y luego continuar, ¿no es cierto? Ahí es donde usted reclama y presenta sus objeciones. Asimismo, todo el país conoce que en 5 provincias se han presentado objeciones y se han hecho en esas mismas provincias los respectivos conteos que han ratificado los resultados. Es más, no recuerdo este momento la provincia, pero me llegué a conocer de que en una había recuperado el candidato Lenín Moreno, algo así como 60 votos, y 8 votos el señor candidato Lazo. Es decir, eso le da a usted una idea de que efectivamente las cosas se hicieron como deben hacerse. ¿Sí? Entonces, ahí están las objeciones. Y a mi juicio, respetando cualquier otro criterio, usted objetó ahí. Y si es que esa objeción no le dio resultado y fue efectivamente evacuada, se ejecutaría el resto.
se ejecutaría el resto. Es decir, ya no debería entonces pasar a una segunda instancia de impugnación. Y si de hecho pasa, la autoridad superior, cuando se apela al Tribunal Contencioso Electoral, o la autoridad, la misma autoridad del CNE, cuando se aplica una impugnación, que es un recurso horizontal, ¿no es cierto? Porque es ante él mismo, debería resolver el tema desechando la pretensión de aquellas actas que no fueron objetadas y resolviendo sobre aquellas que sí las fueron. Lo cual se reduce el universo de impugnación. Totalmente. Ya, ahora, pero vamos a lo siguiente. Es decir, a ver, primero está la Junta Provincial, luego está el Consejo Nacional Electoral y luego está el Tribunal Contencioso Electoral. Hay 20 días para evacuar todo esto. Más o menos. O sea, más o menos. Puede ser menos, incluso dependiendo de la dinámica que también los actores políticos presenten. Tienen 48 horas para presentar impugnación. Ahora, el problema es que comienzan con 1.700 actas, luego con 4.000, luego que se abra todo. ¿Es posible abrir todo? No. Usted tiene que impugnar cada acta con respaldo documentario. ¿Qué significa qué? Que significa adjuntar su acta que usted obtuvo en la mesa, o la fotografía, lo que sea, más la impresión del acta correspondiente a la que usted posee, que exhibió la autoridad electoral. Ahí tiene usted, si es que hay una discrepancia numérica, ahí tiene usted la oportunidad de pedir que se abra esa acta, esa urna. Ok. O si es que no tiene la firma de presidente y secretario, ahí tiene que abrirse la urna, pero solamente de esas. No es que usted dice, bueno, aquí presento 1000 actas, porque yo creo que estas tienen inconsistencias numéricas y no tienen las firmas. Entonces la autoridad tiene que cerciorarse de que es verdad o no. Pues muy bien, ¿no? Esta está igual a esta otra, esta no va. Esta sí tiene inconsistencia numérica o no tiene firmas, esta vamos a abrir. No es que uno puede abrir todo. Para usted abrir todo, tiene que presentar todas las actas. 41.042 actas con sus pares en donde demuestre las inconsistencias o las faltas de firmas. Ahora, pero Aparicio Caicedo, abogado representante del movimiento Creo, apela a un artículo que, si no me equivoco, es el 140 y pico, en que al amparo de ese artículo plantea la apertura de todas las urnas. Bueno, ese artículo no dice que se deben abrir todas las urnas. ¿Qué dice ese artículo? Sino dice que la autoridad electoral tendrá las capacidades necesarias para regular de forma apropiada el proceso electoral, corrigiendo lo que hay que corregir. Pero usted lo dijo acertadamente al comienzo, lo que está escrito en derecho electoral. ¿Por qué? Porque es un derecho público. Y para abrir las actas en su totalidad, por su solo pedido, por su sola voluntad, es necesario que conste en la ley por escrito. Si no consta, usted no puede hacer. En derecho privado, si no consta, no está prohibido, puede hacer, pero en derecho público, negado. Ahora, para terminar esta parte y pasar al otro tema, Alianza País ha dicho, me adhiero en relación a las 1.700, en relación a otro, me adhiero. Es decir, si las dos organizaciones se ponen de acuerdo y dice, señor autoridad, abra todo, ¿es posible? ¿Es factible? No. Tienen ambos que respetar la ley. Esta no es si cuestión no, la de autoridad gustos. estaría violentando la ley. No es cuestión de gustos ni de lances. Quieren abrir, yo también me adhiero y que abran. No es así. Ambos tienen que sustentar el pedido de apertura. Si es que quiere que se abran urnas de Alianza País, tiene que presentar actas. Actas que tengan inconsistencia o que tengan la carencia de la solemnidad sustancial de las firmas. Es decir, ahí no hay discusión. Si la autoridad del organismo electoral decide abrir todas las urnas por evitar algún tipo de problema, estaría transgrediendo la ley. Totalmente. Lo cual significaría sanciones para ellos. Deberían, con un recurso de queja que alguien ponga, deberían ser destituidos. En el evento no consentido que hagan semejante disparate. Claro. Ahora, vamos a lo siguiente. Primero, 1.700, luego 4.000.
luego todo. Una vez que pasa esto, entonces dice el centro de cómputo, el sistema informático. Es decir, a ver, es que esto es duda en todas las instancias. ¿Cómo garantizar y cómo establecer la transparencia de un sistema informático? Porque ahora se dice es que se ingresa, pero que el sistema informático va y beneficia al contrario. Lo que pasa es que no hay que distraerse en ese tipo de cosas. Que el sistema informático, que... No. El proceso electoral tiene sus etapas. Y en este momento estamos en la etapa de notificaciones y de impugnaciones o de recursos. Y eso es lo que procede. A cuenta de que se va a entrar a un proceso de verificación, una auditoría del sistema informático. Además que a posteriori tengo entendido que sí se lo hace. Antes y después. Se lo hace, se recibe críticas, que la autoridad electoral no actuó bien permitiendo una auditoría de los sujetos políticos. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de resultados electorales, no tenemos que distraernos. A ver, veamos si es cierto lo que dicen. Porque si es que se produjo un apagón por el flujo excesivo, se cayó la página, por el flujo excesivo de usuarios, que todos los que entramos a las computadoras sabemos que eso ocurre, ¿no es cierto? Es una cosa. El hecho cierto es que tienen todas las actas, ambos contendientes, copias de todas. Y en la página web están asimismo todas las actas. Y la obligación de ellos es comparar. No me digan que en 48 horas no podemos comparar tantas actas. ¿Y para qué están los sistemas informáticos que instalaron ellos? Tú sabes que con el sistema informático hace un cruce, hace una comparación y se fue. Ok, vamos al otro tema. El rol que jugaron los exit poll, las encuestadoras, a tal punto que uno de los resultados del exit poll, básicamente el de ese datos, estuvo circulando antes de las 5 de la tarde en las redes sociales. Así fue. Es decir, ¿cuál es el rol que jugaron estas encuestadoras y lo que deberíamos corregir a futuro? Porque es evidente que se puede estar jugando con la paz y la tranquilidad ciudadana. Sí. Y con la fe pública, pues evidentemente. Primero hay que corregir la distorsión que se produce en la autoridad electoral, la tentación de contratar estos conteos rápidos. En nuestro tiempo dijimos, preguntados por la prensa, dijimos, si vamos a fallar, prefiero fallar gratis. Porque usted ha visto cuánto han costado los conteos, cuánto costó Evote, 5 millones y pico, y lo que ocurrió. ¿Cierto? Decidimos apegar, y eso debe hacerse, hay que apegarse a la ley. La ley lo que dice es que la autoridad electoral debe hacer conteos y resultados oficiales. Todo lo que es exit poll, conteo rápido, queda para lo privado. Como una herramienta para el manejo de la campaña, aquí estoy mal, trabajemos más, aquí estoy bien, ¿no es cierto? O para orientar a la opinión pública en ciertos momentos, así, para ver qué es lo que está pasando, privados, pero no son mandatorios. No es que alguien saca un resultado y ya, hay alguien ungido. No es así. Fíjese lo que pasó en Colombia con el sí. Con el proceso. Fallaron los encuestadores abrumadoramente. En el Brexit, los mejores encuestadores del mundo fallaron. Se votó por el sí para la salida de Gran Bretaña. ¿No es cierto? Entonces, eso es absolutamente privado, bajo cuenta y riesgo del contratante y bajo cuenta y riesgo de quien anuncia los resultados no mandatorios. Vamos, y con esto termino, Jorge Acosta. ¿Cuál es el rol de los observadores internacionales? OEA y UNASUR, ¿se puede engañar a los observadores internacionales? Yo creo que no. Lo que pasa es que hay varios tipos de observadores electorales, ¿no es cierto? El uno, el que invitamos nosotros, aparte de los que vinieron acá, en ese entonces no había todavía el grupo de UNASUR, la Unión Europea. Ellos llegaron con una anticipación respetable, me parece que fue 6 meses, examinaron absolutamente todo y dejaron un documento técnico muy interesante, de altísimo contenido de derecho electoral, que sirvió para corregir N cosas. Muy bueno.
Luego está la OEA, que hace una buena supervisión, 2 o 3 meses, desde 2 o 3 meses antes, hace una buena supervisión, se entrevista con uno y con otro candidato, con los grupos sociales, etcétera, y más o menos pone un termómetro para ver cómo está la temperatura del proceso electoral. Y deja 2 o 3 recomendaciones que no están mal, ¿no es cierto? Que no están mal. En UNASUR, por ejemplo, a mí me da mucha satisfacción ver a una eminencia de las elecciones, el doctor Wilfredo Penco, vicepresidente electoral de Uruguay. A ese hombre usted no le puede engañar. No le puede engañar. Y, finalmente, hay los observadores diplomáticos. Los que vienen 2 o 3 días antes del proceso, se dan la vuelta, ven que no haya habido problemas, que abrieron a tiempo las cosas, etcétera. Y dejan un pequeño informe y se van. Yo siempre les he dicho que son turismo electoral. Pero en suma, es un aporte positivo que impide, en una muy buena parte de los casos, cualquier tentación. Y como conclusión, para el doctor Jorge Acosta, este proceso electoral ¿tiene los elementos de legitimidad y de legalidad? Yo creo que sí. ¿Ambos? Yo creo que sí. Totalmente. Totalmente. Como dije al inicio, cualquier desatino de la autoridad no debe empañar este proceso, porque efectivamente es imposible que dentro del conteo, de notificación, etcétera, se haya producido un fraude. Eso yo lo afirmo categóricamente. Doctor Jorge Acosta, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Jorge Acosta, quien nos ha explicado las razones por las cuales él considera que este proceso electoral cumple con los elementos de legitimidad y legalidad. Y aquí a esperar la presentación de impugnaciones de los distintos actores políticos. Un fuerte abrazo, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Grandes Maestros presenta a Jean Piaget. El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano. Los pueblos ancestrales como el restaurante se manejan desde una visión biológica. Lo biológico significa que nosotros le damos al cuerpo lo que le corresponde. La Sagrada Chacana presidió la ceremonia. Había que agradecer a la Pachamama, a nuestra madre naturaleza, de donde todos venimos y a donde todos iremos. Es hermoso levantarme en la mañana con el canto de los pájaros. Acuerdo para el buen vivir. Domingos 8 horas. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. En este martes tenemos más información para compartir con todos ustedes. Saludamos a esta hora con nuestro compañero Abraham Verduga, que está en el puerto principal en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tal, Vane? Es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos de inmediato con la información. Jorge Glass y Carlos Bernal continuarán al frente del Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Así lo anunció el presidente electo, Lenín Moreno, quien destacó la labor ejecutada por este organismo a un año del sismo. Lenín Moreno está consciente de que la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto es una tarea que no puede ser postergada. En tal virtud anunció la primera decisión de su gobierno en calidad de presidente electo del Ecuador. Es por eso que les he pedido hoy por la mañana
tanto Jorge cuanto Carlos, que por favor continúen en la actividad. Vuelven a gozar no de mi aquiescencia, sino de la aquiescencia del pueblo manabita y del pueblo ecuatoriano, que es lo más importante. Mediante decreto ejecutivo número 1004, suscrito el 26 de abril del 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, creó el Comité de Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto, que en un inicio lo lideró Jorge Glass Espinel y posteriormente Carlos Bernal. Con el único objetivo de estar justamente aquí, desde territorio, trabajando para la gente y con la gente. Y lo que pasa hoy en Manabí, lo que pasa hoy en Esmeraldas, ha sido producto de ya casi un año de trabajo arduo, incansable, sin fines de semana, sin feriados, precisamente porque sabemos que la realidad y la situación así lo amerita. Este ente estratégico enfocó su accionar en 3 ejes: atención de las emergencias, planes de reactivación productiva y reconstrucción de infraestructura. En este último eje se invirtieron cerca de 1.700 millones de dólares y adicionalmente se destinaron 505 millones en la construcción de 45.400 viviendas. En 82 días logramos que casi 60.000 chicos regresen a clases en escuelas nuevas. Se crearon 14.500 registros de contribuyentes nuevos. Gente que recibió un microcrédito o que decidió emprender después del terremoto. La meta de las autoridades ahora es apuntar el crecimiento productivo de Manabí y Esmeraldas a través del desarrollo agroindustrial. Y en eso Manabí tendrá mucho que decir y será uno de los protagonistas principales. César Eduarte, Ecuador TV. El presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, continúa recibiendo felicitaciones por su triunfo en las elecciones del pasado domingo 2 de abril. Esta vez el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le deseó éxitos en su gestión a través de una carta entregada al representante permanente ecuatoriano Horacio Sevilla. Guterres expresó su respeto por la valiosa contribución de Moreno como enviado especial de la ONU para la discapacidad y la accesibilidad. La Asociación Americana de Juristas emitió un comunicado con referencia a las elecciones en nuestro país, donde pide el respeto a la voluntad popular. Cuestionó además la pretensión del ex candidato Guillermo Lasso de desconocer los resultados de las votaciones. El triunfo del señor Lenín Moreno en la elección presidencial en la República del Ecuador el pasado 2 de abril, anunciado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral con un margen de más de 2 puntos sobre su oponente Lasso, es avalado por la fiscalización en todos los centros de votación de representantes de ambos candidatos y 1.000 veedores internacionales. El presidente electo ha sido felicitado por casi todos los mandatarios del continente y el secretario general de la OEA, que tuvo veedores en 19 de los 24 departamentos del país, quienes destacaron la transparencia del acto, refutando la pretensión, carente de sustento, del candidato derrotado de desconocer el resultado. La Asociación Americana de Juristas se pronuncia por el pleno respeto de la voluntad popular, esperando que el futuro gobierno avance en la materialización de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano a vivir en una sociedad más justa e igualitaria, cuyos conflictos se resuelvan sin violencia y continúe fortaleciendo el proceso de integración latinoamericana y caribeña expresados en la UNASUR, la CELAC y el ALBA. El presidente de la República, Rafael Correa, compartió un almuerzo con docentes nacionales como un homenaje por el Día del Maestro a celebrarse el 13 de abril. El mandatario presidió el cambio de guardia habitual de todos los lunes, donde hubo varios ciudadanos como invitados especiales, entre ellos Connie Jiménez, actual Miss Ecuador. Pasadas las 13 horas, ingresaron a Palacio los representantes de la Red de Maestros, organización con la cual el presidente compartió un almuerzo. En homenaje, en este mes, ustedes saben, celebramos el Día del Maestro, entonces estamos acudiendo toda la dirigencia en pleno del país, justamente a celebrar conjuntamente con el señor presidente el Día del Maestro. Quien también asistió fue el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, quien dio a conocer la evaluación de los daños que ha causado el invierno en los establecimientos educativos de la provincia de Manabí. Ahora tenemos algunos establecimientos, alrededor de 30 en Manabí, que presentan problemas de inundación complejos. Ventajosamente, de las unidades nuevas del siglo XXI solo tenemos una que ha tenido un problema de inundación. El jefe de Estado dio la bienvenida a los docentes en el salón de banquetes. A defender esa educación pública como lo han hecho hasta ahora.
Felicitaciones, salud, bienvenidas y bienvenidos. Y recordó el avance en materia de derechos que se ha establecido durante estos 10 años para beneficio de los profesores. La educación era la cenicienta de las finanzas públicas, hoy es la reina de esas finanzas públicas. Y aunque se ha hecho mucho, falta mucho más por hacer. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Según el presidente Rafael Correa, Ecuador superó la recesión y la economía va en recuperación. Expertos consideran que el gobierno entrante deberá tomar decisiones que apunten a un ajuste del presupuesto y reducir el gasto no prioritario. El anuncio se lo hizo el sábado último. El equipo económico gubernamental asegura que la economía ecuatoriana ha superado la recesión. El último trimestre del 2016 se midió un crecimiento del 1.7%. Pero hemos superado la recesión sin paquetazos, sin masacrar a los más pobres como se hacía antes, y hoy tenemos una economía en franco crecimiento. El Banco Central proyecta medidas más optimistas si el comportamiento económico mantiene la tendencia. Realmente nos encontramos en una fase de recuperación y ya podemos decir que probablemente en un mes más, si las cosas continúan como están, podemos estar en expansión económicamente hablando. Santiago García considera que el gobierno entrante debe tomar decisiones en lo económico para garantizar que la economía ecuatoriana siga la tendencia de recuperación. Cree primero hacer un ajuste presupuestario. Me parece que no es viable mantener el mismo presupuesto del 2016, cerca de 30, para redondear, 30.000 millones de dólares. Me parece que lo importante aquí es mantener una inversión pública mínima que pueda ser sostenible, ¿no es cierto?, en estos próximos 4 años. Segundo, propuso hacer un ajuste gradual al gasto corriente. En los 2 últimos años, la inversión pública este año se estima que llegará aproximadamente a un 9, un 10% del PIB. Ahí está la variable de ajuste. Eso creo que va a tener que ajustarse un poquito más. Es una de las principales variables que debe ser revisada, ¿no? Para este 2017, el gobierno nacional estima que la economía crecerá en promedio 1.4%. El secretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, liderará la transición de funciones a quien sea designado para el cargo por el presidente electo Lenín Moreno. Asimismo, como se firmó un convenio para la mejora competitiva del camarón, se espera que se afiancen acciones para todos los sectores de la producción. Un Ministerio de Comercio Exterior en marcha es lo que dejará el secretario de esta cartera, Juan Carlos Cassinelli, para la transición del nuevo gobierno. La planificación incluye un acompañamiento. Reuniones con USTR, Autoridad de Comercio de los Estados Unidos. Estoy saliendo a Ginebra en 8 días para tratar el tema del Comité de Balanza de Pago por tercera vez. Estamos avanzando con las rondas de negociación del EFTA con Suiza. Seguimos con el tema del proceso de Corea del Sur. Entre los principales planteamientos estará la repotenciación del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, así como el cierre de otros acuerdos comerciales, ya que los resultados con la Unión Europea son muy alentadores. Indicadores que tengo de fuente Banco Central. Por ejemplo, en el tema camarones. En el tema camarones, en el mes de enero hasta el 20 de enero, que es el corte que yo tengo, aumentamos con relación a enero del año pasado las exportaciones a la Unión Europea, que antes eran de 40 millones, exportamos 43 millones de dólares. Durante el año 2016, solo la comercialización de camarón ecuatoriano en el mundo significó un rubro mayor a los 2.500 millones de dólares, representando el 23% de las exportaciones no petroleras del país, con lo que las expectativas para el nuevo régimen contemplan también algunos requerimientos. La tarifa eléctrica, sin duda, que puede ser un aliciente importante para quienes quieren hacer las inversiones y cambiar su matriz energética. Una forma de demostrar que se puede, a través del diálogo y el intercambio de alternativas, de ideas y de posturas, alcanzar un objetivo. De hecho, la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de la Marca Sectorial Camarón del Ecuador se encamina a fortalecer las buenas prácticas para la cría, cultivo, procesamiento y exportación del producto, mejorando las proyecciones económicas de más de 200.000 familias relacionadas con esa labor. Se espera que a inicios del año 2018 se implementen las estrategias de promoción internacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Avanzamos. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales.
asambleísta Gilberto Guamangate. Con 6 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, que prohíbe a las autoridades de elección popular mantener fondos en paraísos fiscales. Entre los cambios incorporados se le otorga al SRI la facultad de determinar bajo ciertos parámetros cuáles son los países y regímenes que serán considerados como paraísos fiscales. Por ejemplo, no solamente tiene relación el paraíso fiscal con la mínima o casi nula carga tributaria, sino también y sobre todo, que es lo más grave, la opacidad, la falta de transparencia en la información. Además, se acordó que para el caso de la dignidad de parlamentario andino que incurra en lo dispuesto por la consulta popular, esta será una inhabilitación que deberá ser considerada por el reglamento del órgano internacional. De igual manera, se consideró que a más de un año plazo que establece la consulta popular para que los funcionarios públicos que tuviesen fondos en paraísos fiscales se puedan desvincular de ellos, se agregó la posibilidad de que estos renuncien al cargo. Esa persona tiene 2 opciones, o deshacerse de esos bienes y de esos recursos, o simplemente dice, no, a mí no me conviene eso, yo simplemente renuncio a la calidad de asambleísta o de concejal o de funcionario público y me dedico a mis negocios. El documento está previsto que sea analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana, en donde se incorporarán observaciones adicionales. Carlos Flores, Ecuador TV. Un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitió la detención del presunto causante de 2 muertes violentas ocurridas en Cuenca durante las últimas semanas. Se trataría de un individuo que se lo acusa de robo agravado. Que las varias muertes violentas ocurridas en pocas semanas en Cuenca son un hecho atípico, así lo califican desde Fiscalía. Que pusieron en temor ciudadano, sumado a aquello, redes sociales divulgaron cosas que eran totalmente ajenas. Es que no se trata de un asesino en serie, afirman, sino que la investigación da cuenta del delito de robo agravado. Policía y Fiscalía ya detuvieron al presunto delincuente. Se trata de José Víctor Ye, sobre quien pesa prisión preventiva. Él sería el causante de robar las pertenencias a 3 víctimas y quitarles la vida a 2 de ellas. Hay evidencias. Arma de fuego, la vestimenta con la que se le ubica al ciudadano en el primer asesinato, llamadas telefónicas, cruce de llamadas, el chip del teléfono de una víctima es puesto en el teléfono del ciudadano que hoy se encuentra procesado, y el elemento técnico y físico, el teléfono, el móvil de la víctima, se encuentra en manos del ciudadano procesado. La versión de Fiscalía es verificada en el Ministerio del Interior. Se encuentra ya detenida la persona responsable de 2 violentos crímenes en contra de 2 mujeres que justamente habían conmocionado a la provincia, se habían cometido el 31 de marzo y el 4 de abril. El ministro Diego Fuentes además señala que no se trata de una organización delictiva, sino de un individuo. Se ha atendido con la premura y el profesionalismo. Estamos haciendo los seguimientos respectivos, las investigaciones. El detenido no tiene antecedentes penales. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y le contamos a esta hora que un grupo de manifestantes que se encontraba en las afueras del edificio del Consejo Nacional Electoral en Quito fue desalojado la madrugada de este martes por la Policía Nacional. De acuerdo al director general de Operaciones, general inspector Ramiro Mantilla, quienes se encontraban en este lugar disponían de carpas, colchones y reservas de comida para aproximadamente un mes. Los manifestantes provenían de diferentes zonas del país. El operativo finalizó cerca de las 4:30 de la mañana sin ningún tipo de reacción violenta o agresiones físicas. Siempre nosotros respetamos los derechos humanos de todos los ciudadanos, la policía está para eso, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, así se estén manifestando. Lo que no vamos a permitir es cierre de vías que afecten los derechos de la libre circulación del resto de personas, tampoco vamos a permitir agresiones a ciudadanos que nada tienen que ver con el reclamo. También todo lo que se decomisó aquí en este sector está en el antiguo Regimiento Quito, en la Avenida Occidental. Vamos a hacer un inventario de todas las cosas que se encontraron y quien tenga derechos sobre esas cosas podrán reclamarlas en el Regimiento Quito. Vamos de inmediato con información fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, un tiroteo en la ciudad de San Bernardino, California, dejó 2 personas muertas y 2 jóvenes heridos en una escuela primaria, en un caso que las autoridades investigan como homicidio y suicidio.
La policía confirmó que las víctimas son una maestra y el agresor con el que mantenía una relación aparentemente. Este es el segundo ataque en la localidad de San Bernardino en los últimos años. En 2015, una pareja seguidora del autoproclamado Estado Islámico abrió fuego en una fiesta y mató a 14 personas. En medio de protestas se realizó la cumbre de los 7 países más industrializados del mundo en Lucca, Italia. Miles de personas y activistas salieron a las calles y luego de 3 horas de marcha pacífica fueron reprimidos con petardos, balas de goma y proyectiles. La protesta era contra el capitalismo, la guerra y los gastos militares que analizaban los representantes del denominado G7, cuyo eje central fue la situación en Siria. La ciudadanía rechazó el recorte del presupuesto de sus países en temas sociales para destinarlo a la guerra en Oriente Medio. La violencia no cesa en México, donde la policía encontró 8 cadáveres dentro de una camioneta abandonada en una carretera en el estado de Guerrero. Esto es al sur del país. Funcionarios de orden público indicaron que, al parecer, las víctimas fueron amordazadas para luego ser asesinadas. Los cadáveres fueron descubiertos cerca de un cuartel policial. Esta zona ha sido escenario en los últimos meses de enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico. Y una nueva jornada de protesta se registró en el Congreso de Paraguay por el rechazo a la enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial. Los disturbios terminaron con el incendio de algunas oficinas del edificio legislativo. La policía detuvo a 200 personas. Los enfrentamientos dejaron una docena de heridos. El oficialismo, por su parte, asegura que el proceso que se realiza es legal. La activista pakistaní Malala Yousafzai, además premio Nobel, fue designada por las Naciones Unidas como la nueva mensajera de paz, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la cumbre del ALBA en Cuba, donde habló sobre la violencia que vive su país por parte de la oposición. Más noticias en el siguiente resumen. La activista pakistaní y Nobel de la Paz Malala Yousafzai fue designada por las Naciones Unidas como la nueva mensajera de paz por su trabajo a favor de la educación de las niñas en el mundo. Malala Yousafzai sobrevivió en 2012 a un atentado de los talibanes que la dispararon por viajar a una escuela para estudiar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió a la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, para buscar apoyo ante la injerencia de Estados Unidos y las violentas protestas por parte de la oposición que se registran a diario en Caracas. Egipto despidió este lunes a los muertos de los atentados terroristas que golpearon el domingo 2 iglesias cristianas en las ciudades de Tanta y Alejandría, que dejó 45 muertos y más de 100 heridos. Además, el estado de emergencia entró en vigor y durará 3 meses. 3 arroyos se desbordaron en el departamento de Itapúa, en Paraguay, debido a las intensas lluvias, lo que provocó la ruptura de la represa San Benito, arrasando con todo su paso. La fuerza del agua formó una zanja de más de 70 metros de ancho. Cientos de personas que viven en los alrededores fueron evacuados. La empresa United Airlines es motivo de críticas tras un confuso episodio ocurrido en el aeropuerto de Chicago, en Kentucky. Tras reportarse que la aerolínea había sobrevendido los pasajes, se pidió que 4 personas fueran retiradas. Uno de ellos se mostró molesto y no quiso abandonar el avión, argumentando que era médico y tenía pacientes que atender con carácter urgente. Varios hombres de seguridad lo sacaron a la fuerza e incluso lo arrastraron ante su negativa. Fanny Lara, Ecuador TV. Increíble, son las 8 de la mañana, 3 minutos, Vane, y de esta forma ponemos punto final a este servicio informativo. Pero tenemos, Amara, más noticias de su interés, amigas y amigos televidentes. Ya viene Noticias 7 en la comunidad. Excelente jornada para todos y para todas.